La presentación de la conferenciante la va a hacer el doctor Tomás Pellicer Lorca, que es asociado numerario, también oftalmólogo y amigo de la doctora Sanz. A continuación, ella leerá su discurso de ingreso, al que después yo tendré el honor de dar respuesta. Así que nada más, no quiero restar más tiempo al acto y cedo la palabra al doctor Tomás Pellicer, que va a proceder con la presentación de nuestra conferenciante de esta tarde. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Decir antes que nada que me siento muy orgulloso de pertenecer a Semella, que es la prueba de que los médicos seguimos vinculados a las humanidades a pesar de la invasión tecnológica que a veces nos convierte en robots en el ejercicio de nuestra profesión. Y muchas gracias a la doctora Andrea Sanz por darme la oportunidad de presentar su discurso de ingreso en la Semella. Cierto, y me vais a perdonar la afirmación, que nadie mejor que yo para ostentar este honor, y ello por dos razones. La primera es que yo vine a hacer a Andrea la oftalmología. Fue la primera residente de mi servicio en el Hospital Ramón y Cajal y ya de jovencita demostró su entusiasmo, su capacidad de trabajo y su decisión de ser alguien en el mundo de la especialidad. No os voy a aburrir con su currículum, que sin duda es brillante, pero sí voy a destacar su valentía porque no eligió el camino trillado y fácil de la catarata o del estrabismo, que era lo que la medicina reservaba a las mujeres en aquel momento. No, apostó primero por la dacriología, la patología de las vías lagrimales, humilde subespecialidad que entonces ni siquiera existía como tal y que Andrea contribuyó de forma destacada a que ocupara el lugar que le correspondía. Y no conforme con esto, se metió de cabeza en el pozo insondable de la patología orbitaria, donde solo los neurocirujanos y algún iluminado cirujano plástico se habían atrevido a sumergir. Andrea fue una de las artífices del nacimiento de la oculoplastia, que tiene su lado artístico en tanto en cuanto intenta devolver la normalidad estética a lo que la enfermedad ha destruido. Su valentía, osadía me atrevería a decir, fue recompensada por una brillante carrera profesional y el reconocimiento, que no es fácil, de toda la profesión y que tanto se merece por su calidad profesional y más por su condición de buena persona. La segunda razón que me honra es que fui yo el inductor de su propuesta de ingreso en ella, pensando que reunía méritos suficientes para integrarse en este selecto grupo. Y porque aunque Andrea no es aún una escritora famosa ni una artista reconocida, en su ADN se integran muchas facetas artísticas de su familia. Julio, su padre, era poeta además de un pintor reconocido. Dos de sus hermanos son pintores y ceramistas. Otros dos son músicos y su hermana pinta y baila ballet clásico. A ver quién lo mejora. Lo cierto es que en este discurso de ingreso va a ser, valga la comparación, su salida del armario, donde había estado encerrada escribiendo artículos y ponencias científicas, o en su caso la oportunidad de asomarse desde el fondo de la órbita donde ha estado trabajando tantos años y enseñarnos una nueva faceta del arte tal y como lo entendemos. Porque cuando miramos un cuadro no nos sentimos observados por sus personajes. ¿No es su mirada un intento de compartir con nosotros sus emociones? Andrea nos va a ayudar a comunicarnos con algunos de los protagonistas que nos miran desde un lienzo. Andrea, muchas gracias por todo y bienvenida a Semilla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Semella el darme esta oportunidad de incorporarme como socio de número. En segundo lugar, agradecer al doctor Pellicer su cariñosa presentación, el haber sido el promotor de esta iniciativa y especialmente su amistad que ha perdurado a lo largo de estos últimos 45 años. La mirada es casi el alma hecha fluido, decía Ortega y Gasset. Un retrato es como una biografía dramatizada, dijo Baudelaire. Solo por los ojos de un retrato es posible juzgar el carácter de una persona, decía Gregorio Marañón. Desde la antigüedad y hasta el siglo XX, la mirada en las artes ha apaciguado al alma, la ha embaucado, encendido y deleitado. De este modo, la mirada hace algunas pinturas eternas. A continuación, veremos algunas pinturas con diferentes tipos de mirada que han pasado a la historia.
la mirada cautivadora de la Gioconda, la mirada deconstruida de Paul Klee, la mirada de horror de este tremendo cuadro de Otto Rapp, la mirada de agotamiento y ansiedad de Edvard Munch, la mirada de la pobreza de Ken Curry y la mirada de desesperación de Kubert o la mirada de odio de Alexander Cabanel en El ángel caído. Por todo ello, el retrato pictórico ha sido y sigue siendo una de las vertientes más importantes de la pintura. No solo muestra la parte física de una persona, también se entiende por retrato la descripción del carácter moral de la misma. La mirada en el arte se convierte en aspecto retratado, pero también en un espejo de la persona retratada. Ahora bien, así como la literatura necesita un lector, la pintura necesita un observador. Y en ambos casos, observador y lector modifican la obra. La mirada en los diferentes personajes de los cuadros muchas veces no será la misma para el autor que para el observador que la contempla. Esta interpretación va a depender exactamente igual que en el caso del lector de la historia de ese observador, su educación, herencia, influencia familiar, laboral, social, etc. De esta manera se establecerá un diálogo entre la obra y cada persona que la observa, un diálogo enriquecedor que será más complejo cuantas más capas interpretativas encierre este cuadro. Siempre ha sido fascinante la correspondencia entre las artes y numerosos creadores. Entre las artes y numerosos creadores nos ofrecen incursiones entre ellas. Kandinsky pintaba música, Alberti pintaba poesía y Hopper pintaba la mirada del espectador. Mi humildísima aportación esta tarde es hacer una lectura de pequeños textos literarios que me han sugerido algunas miradas de cuadros famosos. Doña Juana la Loca. Extensos campos yermos, un séquito desmedido para trasladar a su reina y a su rey muerto. Sin embargo, tu mirada no busca el lejano horizonte de la llanura castellana. Tampoco se detienen los numerosos súbditos que te acompañan envueltos en sus capas para protegerse del frío. Unos te miran con conmiseración, otros con hartazgo. Tú no lo ves. Algunas de tus damas se adormecen y todos, en general, han perdido la esperanza de tu vuelta a la razón. No ves el humo de la hoguera arrastrado por el viento, ni cómo éste doblega las llamas de los hachones, ni siquiera ves al sacerdote rezar por tu amado. Tu mirada es el cordón umbilical que te une al mundo, y para ti ese mundo es el cadáver que tienes enfrente. Si todos te abandonaran, tú sola cargarías con él, o te acostarías junto a él hasta que también tu corazón dejara de latir. Los que te acompañan podrían aguantar tu locura si no les sometieras al frío y al cansancio, pero eres su reina y tienen que obedecer. Nadie te va a decir los riesgos que corres con tu actitud. Tampoco importa, porque no les escucharías. No hablas, no gritas, no escuchas, no sientes, porque ya no tienes con quién hablar. Nunca volverás a oír su voz y jamás su cuerpo calentará tu piel. Tu mirada permanecerá perdida en el frío de tu reino y todos pensarán que detrás de esa mirada no es amor lo que hay, sino locura. Este es un autorretrato de Joaquín Sorolla. ¿Qué buscas? Estás haciendo un autorretrato. El lienzo lo tienes delante. ¿Por qué vuelves la mirada hacia atrás? Delante ves un hombre apuesto, con barba, sombrero y guardapolvos grises. Eso no es lo que buscas. Por eso miras hacia atrás. Y en el espejo de tu memoria ves el Mediterráneo, tu infancia bañada en luz, mar y calor. Has triunfado.
Eres un pintor reconocido en España, Europa y América. Ello compensa tu leve desarraigo. Recrea esos recuerdos en tu pintura y te trascenderán. Vas a inmortalizar todo lo que añoras y muchas generaciones disfrutarán de ese bañista que has encontrado a tu espalda. Este es un autorretrato de Francis Bacon. Con los ojos cerrados miras hacia adentro y, paradójicamente, tu mirada transmite una imagen real de ti mismo. No te engañas. Las partes hinchadas de tu rostro están golpeadas por la vida, golpeadas por esa parte de ti que cada día te ayuda en la autodestrucción. Lo que quieres es gritar, pero te lo impiden tus labios rotos. Si mantienes los ojos cerrados, solo tú verás la violencia que encierra esa mirada. Con esa mirada que no mira, has conseguido transmitirnos la violencia hacia ti mismo y hacia todo el género humano que se debate entre la fealdad y la belleza, la sensatez y la locura, la carne y el espíritu, la vida y la muerte. Francis Bacon, espero que hayas logrado proferir el grito que tanto buscaste, el grito que te permitiera exhalar al fin todas tus contradicciones. Descansa en paz. Retrato de Aline Mason de Raimundo Fernández de Madrazo. Apenas entreabiertos los ojos fuiste capaz de mantenerme frente a ti y ya no pude dejar de preguntarme quién eras, Aline. Llegué a casa y te busqué. Modelo y amante de Raimundo de Madrazo, representas el paradigma de sensualidad y belleza del París de finales del siglo XIX. Tu ligera caída de párpados, en lugar de menoscabar tu belleza, la aprovechas para resaltarla, sumando una ligera sensación de seguridad y altivez con la elevación de cejas a la que te obliga. Fuiste dama burguesa, icono de belleza, sensualidad y elegancia en aquel París frívolo anterior a la Gran Guerra. Fuiste dama española ataviada con abanico, peineta, mantilla y atavío goyesco. Fuiste asistente a salones de baile con diferentes atuendos, siempre destacando la moda de la ciudad de las luces, y hasta llegaste a prestar tu cuerpo para el retrato de una reina, la viuda regente María Cristina de Habsburgo-Lorena. Pero eras hija del conserje del palacio del marqués de Casarriera, al que tu amante sí acudía por derecho propio, y tu atractiva mirada se perdió en el olvido. No he conseguido averiguar qué fue de ti. De tu belleza podrán seguir disfrutando muchas generaciones, pero tras 2 décadas de dedicación con una profesionalidad fuera de toda duda, solo se te reconoce como antecedente de la actividad laboral de modelo profesional. De la vida del pintor desapareciste. No he conseguido averiguar cuál fue tu destino. Solo queda tu recuerdo en sus obras. Aunque pensándolo bien, tu postura, tu escenografía y tu mirada entre infantil y maliciosa seguirá cruzándose con otras miradas similares a la mía que te rendirán homenaje eternamente en este museo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Me cabe el honor hoy de contestar el discurso de ingreso de nuestra asociada, la doctora Andrea Sanz, que es oftalmóloga, con la que además de amistad, pues yo comparto especialidad. Bueno, en primer lugar, lo primero me gustaría darle la enhorabuena por su extraordinario discurso que nos ha acercado de una forma poética, literaria y también cargada de filosofía a la visión de las obras pictóricas. Quizá por ello, al escucharla, se me ha venido a la cabeza esa frase de María Zambrano, que dice que la pintura es un lugar privilegiado donde reposar la mirada.
porque esta tarde la doctora Sanz, quizá inspirada por sus conocimientos oftalmológicos, ha reposado su mirada sobre algunas obras pictóricas, acercándose a ellas con pensamientos que están muy próximos a esa razón poética que siempre fue tan característica de nuestra gran filósofa malagueña, intentando buscar, como ella, la eternidad de algunas obras de arte a través del estudio de la mirada de los personajes pintados en los cuadros. Bueno, así nuestra conferenciante, intentando encontrar ese misterio de la mirada a través de algunos de sus cuadros favoritos, ha llegado a establecer un diálogo muy íntimo y personal entre cosas muy diferentes, considerando primero el ojo que mira, del que ella como oftalmóloga pues conoce muy bien su funcionamiento, después la mente que asimila y finalmente el corazón que es el que realmente se emociona al estar delante de las obras de arte. Porque la visión de un cuadro, como nos ha dicho ella, es sobre todo una experiencia estética individual que está marcada por la biografía de cada uno de nosotros. Y como precisamente la biografía de la doctora Sanz es la de una oftalmóloga, pues a través de miradas tan diferentes de los protagonistas de cada uno de los cuadros que nos ha mostrado esta tarde, ha logrado encontrar el misterio que se esconde detrás de las obras de arte. Bueno, ese misterio que en definitiva es el misterio del arte, que une la pintura con la literatura y también con la filosofía, a la que nuestra conferenciante se ha acercado en su discurso de una manera tan poética que yo creo que ha creado una especie de sinestesia que une el pensamiento literario con la visión de la pintura. Porque ¿quién no ha tenido en muchas ocasiones la tentación de hacer una sinestesia que uniera de alguna manera nuestras grandes obras maestras de la pintura con las de la literatura? Por ejemplo, la pintura de Velázquez con la escritura de Cervantes. Porque entre estos dos grandes artistas españoles podemos encontrar muchas semejanzas. Ambos tienen el mismo ritmo, el mismo tempo sereno, acompasado, el mismo objetivo, que se expresa en sus grandes obras sin vaguedades líricas ni sin asaltaciones. Porque tanto en las obras pictóricas de Velázquez como en las literarias de Cervantes encontramos lo que se puede llamar el buen gusto, un gusto interno, fresco, involuntario. Bueno, me atrevo a decir que quizá es un gusto muy nuestro, muy español. Y además ambos saben, en ocasiones, pues ceder de una manera magistral a la debilidad del humor y la ironía, en la que Cervantes recae una y otra vez con su pluma y Velázquez con sus pinceles, ya que en muchas ocasiones es capaz de captar en la mirada de sus retratados todas las debilidades de un carácter, como sucedió cuando pintó el Papa del retrato del Papa Inocencio X. Bueno, en aquella época no era habitual que los pontífices posasen para los artistas extranjeros, pero en este caso el Papa hizo una excepción pues por algunas referencias que gozaba Velázquez. Era el pintor de cámara de Felipe IV y además estaba en Roma para aumentar la colección de arte del rey. En este retrato del Papa Inocencio X, Velázquez nos muestra al Papa Doria Pamphili, tal como era realmente, turbador, decidido, con una mirada autoritaria y en cierta medida despiadada. Bueno, mirar el cuadro despierta sentimientos encontrados. La figura no expresa movimiento, pero sin embargo su mirada no es estática, está llena de vida. Al estar delante del cuadro y sentir sobre uno mismo la mirada del Papa, se establece con él una conexión de fuerte impacto psicológico, porque los ojos del retratado nos muestran no solo su mirada, sino que también nos muestran su alma. El retrato de Velázquez es una obra perturbadora, porque es como si el Papa, a través de su mirada, nos estuviera mostrando algo que no es correcto. Quizá porque en su cuadro el artista nos muestra a un pontífice severo, desconfiado, sin dulzura ni santidad, un papa mucho más terrenal que espiritual. Por todo esto, Velázquez pues, es uno de los más grandes pintores de la historia del arte, porque con sus típicas pinceladas veloces logra mostrarnos el alma de sus personajes, con todas sus grandezas y con todas sus miserias, en definitiva, pues con toda su humanidad. Se dice que cuando Inocencio X estuvo delante de su retrato, quedó desconcertado y exclamó, troppo vero, es decir, demasiado verdadero. Realmente quedó muy contento con la obra y a Velázquez, además de pagarle por su trabajo, le regaló una medalla y una cadena de oro que figuraban entre los bienes del pintor cuando falleció. Pero el Papa escondió el cuadro en un lugar donde nadie que le conociera pudiera verlo, quizá porque él mismo, al verse pintado en él, había descubierto cómo era realmente su propia mirada,
esa que siempre intentaba esconder de todos y que ahora desde el cuadro se mostraba tal y como era, enseñando la realidad de su alma. Por ello no colocó el cuadro en el Vaticano, sino en su casa, en el Palacio Doria Pamphili, en una pequeña habitación escondida, donde también colocó un reclinatorio y un pequeño altar. Y era allí cuando se recogía, cuando quería reflexionar. Bueno, este cuadro, que ha tenido una gran influencia en toda la historia del arte, actualmente es difícil de ver porque continúa justo en el mismo lugar donde su protagonista, el Papa Inocencio X, quiso que siempre estuviera. Cuando se visita en Roma la Galería Doria Pamphili, donde los descendientes del Papa muestran su extraordinaria colección privada en salas suntuosas, llenas de Ticianos y Caravaggios maravillosos, es difícil ver este cuadro, porque para hacerlo es necesario atravesar un estrecho pasillo, lejos de la parte noble del palacio, hasta llegar a la pequeña habitación de la que el cuadro no se ha movido desde que se pintó, porque aún ahora, y por expreso deseo de los descendientes del Papa, el cuadro sigue en aquella pequeña y humilde habitación del palacio, la misma donde Inocencio X se retiraba a meditar mientras miraba su retrato. Francis Bacon, pintor que ha sido citado también esta tarde por la doctora Sanz, vio este cuadro de Velázquez en Roma muchos años después de que fuera pintado, y al sentir sobre él la mirada del Papa, comprendió la amenaza que supondría en aquel tiempo el poder desmedido que podría tener una persona de estas características, llevándole a pintar una y otra vez el retrato de Inocencio X, inspirándose en esta mirada pintada por Velázquez, pero mostrándola en sus obras pues, de una manera mucho más siniestra. Porque, como ha dicho Andrea esta tarde, la pintura de la mirada en un retrato es algo que puede hablarnos y decirnos mucho de la persona retratada. Y Alphonse Sartre decía que los libros nos pueden hablar al oído mientras los leemos. Bueno, pues yo creo que también los cuadros nos pueden hablar mientras los miramos. Y si se miran con los ojos de una oftalmóloga, como la doctora Sanz, el verlos puede inspirar sentimientos muy profundos y diferentes. Por eso Andrea también nos ha dicho esta tarde en su discurso que Kandinsky pintaba música, Alberti pintaba poesía y Hopper pintaba la mirada del espectador. Estas palabras nos pueden llevar de nuevo a ese mundo complejo de las sinestesias, en el que ya se adentraba Leonardo da Vinci hace mucho tiempo, porque en su tratado de pintura escribía: la pintura, una vez hecha, nunca muere, como sucede con la música, y al mirarla podremos también oír su melodía. Por eso la doctora Sanz, en cada uno de los cuadros que nos ha mostrado esta tarde, primero ha sabido mirar con sus ojos de oftalmóloga, para después poder llegar a escuchar esa música que se escondida detrás de las obras de arte de la que hablaba Leonardo, y probablemente haya sido el poder escuchar esta música lo que le ha llevado a plasmar en su discurso esos pensamientos tan originales, al buscar la historia que se esconde detrás de los cuadros. Porque realmente cada uno de nosotros, en relación con nuestra biografía y con nuestros sentimientos personales, podremos tener una experiencia sinestésica diferente al estar delante de las obras pictóricas. Porque cada forma y cada color presentes en un cuadro podrán inspirarnos sensaciones muy personales y diferentes. Porque, como decía Kandinsky, el gran pintor sinestésico, el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es el teclado y el alma es el piano con muchas cuerdas. Y esta tarde la doctora Sanz, con su discurso, ha sabido tocarnos el alma como si fuera un piano, con sus certeras y originales disertaciones inspiradas por los cuadros que nos ha mostrado. Y bueno, ya solo me resta darte la enhorabuena, querida Andrea, por tu excelente discurso de ingreso, decirte que es un placer poder contar contigo como asociada numeraria de Asemella y que esperamos tener la fortuna de recibir todas tus colaboraciones humanísticas en el seno de nuestra asociación. Así que ya nada, para finalizar el acto, vamos a entregarte el diploma que ya te señala como asociada numeraria, daros las buenas tardes de nuevo a todos y sobre todo agradeceros que nos hayáis acompañado en esta ceremonia de ingreso.